Este es un mensaje de la Iglesia Cristiana Bíblica de Brown. Muy bien, buenas noches. Estamos nuevamente en este tiempo de reunión de oración. Y hace un tiempo hemos observado y hemos visto a través de las Escrituras que el Señor desea tener comunión con los suyos y que por eso ha instaurado o ha dejado la oración como un medio de comunicación. Es decir, que la oración es la forma en la cual nosotros podemos tener una relación directa con Dios. Es ese intercambio, es decir, en una comunicación tiene que haber un ida y vuelta, un emisor, un receptor, va a haber un mensaje, ¿sí? Pero lo que comúnmente se llama como feedback, es decir, el ida y vuelta, es sumamente importante para una comunicación, porque si no, se forma un monólogo, ¿no es cierto? Es decir, uno solo habla y los demás escuchan. Normalmente en el caso de la predicación suele ser de ese tipo, pero donde se busca a la audiencia que tenga una acción activa, reflexiva e intelectual. Ahora, Dios nos ha dejado la oración. Y hemos observado que dentro de la oración hay varias cosas que nosotros podemos hacer a través de la oración. Una dijimos que era adorar a Dios, alabar a Dios. Habíamos dicho confesar nuestros pecados. Habíamos dicho también de que a través de la oración nosotros debemos, agradecer por todas las bendiciones y benevolencias de parte del Señor hacia cada uno de nosotros. Podemos pedir a través de la oración. Pero el tercer punto que dije, que mencioné, que era en cuanto a la confesión. En esta noche me gustaría poder detallarnos un poquito más, porque observo muchas veces de que no tenemos un concepto claro de lo que es la confesión bíblica, la confesión de nuestros pecados al Señor en oración. Entonces muchas veces incurrimos en un error porque no tenemos en claro qué es la confesión, qué es lo que el Señor entiende y qué es lo que nos ha dejado en su palabra respecto a la confesión, para que nosotros entendamos de la misma manera y entonces alineemos nuestra oración, no solamente a nivel superficial de palabras, sino alineemos nuestro corazón a lo que el Señor quiere cuando Él pide la confesión de nuestros pecados. Para ello, inicialmente vamos a orar, ¿sí? Y vamos a pedirle al Señor que nos esté hablando. Padre, te damos muchas gracias en esta noche, porque tenemos el privilegio de poder abrir tu santa y bendita palabra. Hemos, a través de los cánticos, adorado y exaltado la misma persona de nuestro Salvador Jesucristo, y a ti, oh Padre, quien eres el que has diseñado, has planeado todas las cosas. Tú mismo es el que eres, el que eras y el que ha de venir, aquel que es eterno, aquel que es exaltado por todos los siglos, aquel el cual merece nuestra alabanza, nuestra adoración y nuestro reconocimiento. Pero también, Señor, en esta noche queremos venir delante de ti para que al abrir tu palabra podamos una vez más ser iluminados por tu palabra, por el obrar del Espíritu en nuestra conciencia, en nuestros corazones, en nuestro entendimiento, para hacernos comprender tu gracia, para hacernos comprender tu verdad.
para que podamos alinear nuestras vidas a lo que tu palabra nos enseña a cómo vivir la vida cristiana. Por eso, Señor, te pedimos estas cosas. Háblanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Es decir, el tema de hoy es el discípulo y la confesión, ¿sí? Para entender bien lo que es la confesión, tenemos que observar algunas cosas que son fundamentales, es decir, o entender el concepto bíblico de lo que es, por ejemplo, el pecado, de lo que es la confesión y de lo que es el arrepentimiento. Para poder tener una confesión bíblica es sumamente importante tener estas tres cosas en claro, porque si no, nosotros vamos a estar fallando en alguno de los aspectos, y aquello que el Señor está esperando de nosotros cuando confesamos algún pecado se queda corto. Con esto quiero aclarar de que principalmente, ¿sí?, la confesión de pecados no tiene que ver solamente con un acto de orar y de decirle al Señor algo que Él ya sabe. Eso no es confesar el pecado. Decirle al Señor algo que Él ya sabe no es confesar el pecado. Es decir, si por ejemplo yo mentí y decirle al Señor, perdóname porque mentí, eso es decirle lo que Él ya sabe. Él ya sabe que yo hice eso. ¿Cuál es el punto entonces para que nosotros podamos entender qué es la confesión bíblica? Vamos a ir a un texto, en primer lugar, dice en 1 Juan, capítulo 1, versículo 9. Dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Salmos 32. Dice el versículo 1, Salmos 32, versículo 1 en adelante. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Versículo 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Versículo 5. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad, y dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Acá hay un concepto antiguo testamentario y tenemos que entender básicamente cuál es la situación en la cual David estaba. Después, él primero escribe el Salmo 51 después de haber pecado con Betsabé, de haber caído en pecado de adulterio, después de haber asesinado, después de haber mentido, después de haber hecho un montón de cosas tan trágicas. Él escribe primero el Salmo 51, ¿sí?, clamando al Señor para que tenga piedad de él. Pero en segundo lugar, después, el próximo Salmos, no sabemos el tiempo que ha transcurrido entre uno y otro, pero no habrá sido mucho tiempo.
dice, ahí David proclama aquella situación y aquella angustia que tenía mientras estaba en pecado. Y por eso dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Y después el versículo 5, entonces remata diciendo, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Realmente esto es algo importantísimo, porque si hay algo que David va a hacer en este Salmos es justamente confesar. Y ahí utiliza varios como si fuesen sinónimos. Dice, mi pecado te declaré. ¿Sí? Esa palabra declarar tiene que ver con el hecho de hacer conocer. Ahora también, después dice, y dije, confesaré mi pecado. En el hebreo tiene prácticamente la misma raíz, pero que tiene que ver con perdón. Tiene que ver, acá nos dice el Strong, nos dice reverenciar o adorar, confesar, confesión, dar a conocer. Es decir, cuando él declare, cuando él confiesa, son palabras como si fuesen sinónimos, ¿sí? Pero tienen algunas distinciones. No me voy a meter en eso porque quiero que observemos algunas cosas importantes. Vayamos ahora al Nuevo Testamento y particularmente ahí al versículo que hemos leído de 1 de Juan. Porque entonces vamos a definir primeramente qué es el pecado. ¿Sí? Dice ahí en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados. Y quiero hacer el alto acá, porque cuando el apóstol Juan dice, si confesamos nuestros pecados, con ese plural, está hablando de pecados que se pueden enumerar, reconocer y declarar. ¿Está? Es decir, no tiene que ver solamente con la naturaleza pecaminosa de uno, que es la situación de pecado, ¿sí? Sino de los pecados, es decir, de acciones que van en contra de Dios. Entonces, ¿qué es el pecado? Vamos a definir primeramente esto. 1 Juan 3 nos dice que 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Sí? Eso es pecado, es infringir la ley de Dios. Eso es pecado. Infringir la ley de Dios, ya sea en pensamientos, ya sea en palabras, en acciones o en omisión. ¿Qué quiere decir? Santiago nos dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Sí? Hay dos palabras en el griego para definir el pecado. Una es esta, que tiene que ver con... la palabra en griego es hamartano, ¿sí? Que es errar al blanco. Y la otra palabra es parabasis, o algo parecido se pronuncia, que significa transgresor, violador del mandato
ir en contra. ¿Sí? Esa palabra aparece en Santiago 2:11. Vamos a buscarlo rapidito. Santiago 2:11. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Ahí para la palabra transgresor o pecado es parabasis. ¿Sí? Son las dos palabras básicamente que se utilizan en el Nuevo Testamento para pecado. ¿Sí? Después hay una lista larga de pecados que tiene que ver con la descripción propiamente. Por ejemplo, la ira, la gritería, la maledicencia, la lujuria, etc. ¿Sí? Ahora, el pecado tiene que ver con esto, con transgredir la ley de Dios. Transgredir la ley de Dios. No indica la comisión de un acto, sino la continua práctica del mal. Y esto es algo fundamental. ¿Por qué? Porque cuando Juan dice, si confesamos nuestros pecados, ¿sí?, está hablando de hechos que se van ejecutando muchas veces con regularidad. Vamos a leer el texto completo de Juan, 1 Juan 1:5 al 10. Vamos a leer hasta el 2:2 para tener un contexto más amplio. Dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Tenemos que observar básicamente de que acá el apóstol Juan está tratando de evidenciar de aquellos que eran creyentes y aquellos que no eran creyentes. Dentro del grupo de creyentes de la iglesia había ciertas personas que se congregaban, pero que no habían sido salvos todavía, eran gnósticos. Y trataron de hacer de mezclar el gnosticismo con el cristianismo. Pero ellos negaban, por ejemplo, la deidad de Cristo. Ellos negaban inclusive su pecaminosidad, su estado de pecado delante de Dios. Es más, ellos decían de que su alma, su espíritu era tan puro que ellos podían tener comunión con Dios, aunque con su cuerpo a veces hacían cosas malas, que eran propios deleites de la carne, pero como la carne es animal, uno le podía dar riendas sueltas a la carne, porque total lo que importa es el espíritu. ¿Sí? Esto tiene su base propiamente dicho en la filosofía aristotélica. Cuando se divide, se hace ese partimiento del alma, ¿sí?, espíritu, alma y cuerpo, como si fuesen cosas separadas, ¿sí? Como si fuesen cosas separadas, cuando en realidad, muchas gracias, las escrituras nos hablan de la unidad del ser, del cuerpo, el alma y el espíritu.
Ahora, entonces Juan lo que está tratando de marcar acá es que ellos decían que no tenían pecado. Fíjate el versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Sí? Aquel que dice que tiene comunión con Dios, pero practica, hace las cosas malas, viviendo en tinieblas, es mentiroso. Versículo 7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Observa lo siguiente. Dice acá que si andamos en luz, el pecado normalmente solemos visualizarlo como si fuese algo oscuro, ¿sí? Algo que mancha, una mancha, ¿tá? Ahora, lo contrario entonces a esto sería la luz, que es pura. Ahora, si andamos en luz, dice Juan, como Él está en luz, ya lo dijo en el versículo 5, de que Dios es luz, de que Dios es luz. Ahora, dice, si nosotros andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Es decir, entre los que vivimos en luz tenemos comunión. Pero hay algo particular, porque nosotros que vivimos en luz, a pesar de vivir en la luz, ¿sí?, pecamos. Y dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Nos limpia de todo pecado. Sigue. Si decimos que no tenemos pecado, y fíjate acá habla de la condición, no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Eso era lo que decían los gnósticos, que ellos no tenían pecado. Ellos no eran pecadores. Ellos tenían un alma pura, ¿sí? Sin embargo, Juan dice no. Si alguno dice que no tiene pecado, chao, se está engañando a sí mismo. Se está engañando a sí mismo y la verdad no está en él. Ahora dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este es el texto por excelencia que se enseña sobre la confesión, ¿sí? Aguárdenme un segundo. Disculpen. Este es el texto por excelencia que se habla sobre la confesión. Ahora, muchas veces no se explica el contexto para poder entender bien claro cuál es el sentido del versículo. Ahora, entonces Juan lo que está tratando de marcar es que una persona que es salva no va a negar cuando peca. Es decir, reconoce el pecado. Pero esto no es el todo de la confesión. Y fíjense que la confesión, o mejor dicho, el perdón está basado o se aplica a aquellos que confiesan, pero está basado sobre dos atributos de Dios. Dice acá, Él es fiel y justo. Es decir, que para que se aplique el perdón, tiene que haber una confesión. Y esa confesión está basada en dos atributos de Dios. Cuando habla de su fidelidad, ¿sí?, nos está mostrando de que Dios recuerda, toma o ha aceptado aquel sacrificio de Cristo. Y cuando nos habla de su justicia, se aplica al mismo pago que hubo por nuestros pecados.
Es decir, Dios recuerda que Cristo murió por nosotros. Y en segundo lugar, en su justicia, entonces, está totalmente satisfecho con ese pago. Es decir, esa sangre es la que nos limpia de todo pecado. Es lo que después Juan lo dice más adelante. Capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y acá nos presenta otra razón por la cual confesar. Porque tenemos un abogado ante Dios, y ni más ni menos que es nuestro Salvador, quien pagó por nuestros pecados, dice ahí, y Él es la propiciación. Y esa palabra propiciación es el apaciguador, es aquel que apacigua la ira de Dios. Es Él el que hizo nuestra paz. Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Y esto es sumamente importante porque no dice Él es el que presentó aquel sacrificio propiciatorio. Dice Él es la propiciación. Y ese artículo definido de la propiciación nos está mostrando de que Él mismo es el que aplaca aquella ira. Por eso podemos presentarnos delante de Dios, el Dios santo, 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 el cual no tolera el más mínimo pecado. Pero nosotros, seres débiles, falibles, pecadores, podemos presentarnos delante de Él por el sacrificio perfecto, fiel, justo de Jesucristo. Porque Él es el que aboga por nuestra causa. Él es el que está defendiéndonos a pesar de que somos culpables, porque verdaderamente delante de Dios somos culpables porque hemos faltado su ley, pero sin embargo Él se presenta con las marcas de los clavos, con su propia sangre, y dice, yo pagué por Él. Aunque venga el acusador de los hermanos, aquel que se presenta delante de Dios, Satanás mismo, para acusar, el abogado tiene siempre la razón. Nuestro abogado tiene siempre la razón. En este sentido, porque Él ya ha pagado el justo precio que aquel juez divino demandaba. Ahora, por eso podemos entonces presentarnos delante de Dios para confesar nuestros pecados. Y es algo que Dios demanda del creyente, no de los inconversos. Demanda del creyente. ¿Por qué? Porque a través de la confesión entonces nosotros podemos restablecer aquella comunión. No es que la comunión se pierde, queda quebrada, no. Se ve interrumpida. Se ve estorbada. Voy a dar simplemente una analogía, un ejemplo. Cuando un hijo desobedece a la regla o algún mandato del padre, muchas veces el padre queda enojado, disgustado, ¿sí?, con su hijo por causa de su desobediencia. Pero no deja de amarlo como a su hijo, no va a dejar de recibirlo como a su hijo, ya sea aunque tenga que disciplinarlo para que confiese, o ya sea que venga voluntariamente a confesar su pecado. ¿Sí? Así también el Padre con nosotros, ¿sí? Nuestra comunión con Él se ve, cuando pecamos, se ve interrumpida, se ve detenida, por así decirlo. Es decir, no hay esa libertad y esa confianza para acercarnos, como si estuviésemos totalmente en comunión, totalmente en paz con Él. Ahora, nosotros debemos tener en cuenta de que, decíamos de que este es un requisito para los creyentes, confesar nuestros pecados.
es algo que Dios demanda de nosotros, es algo que Dios quiere de nosotros, porque nosotros somos los que le fallamos a Él. Quiero que prestemos atención a algunas cositas. En primer lugar, la disciplina debe ser la confesión debe ser una disciplina en la vida del creyente, ¿sí? Ahora, ¿qué es entonces confesar? Vamos a decir 4 cosas que va a implicar, que va a llevar una verdadera confesión. Y este es el punto central del mensaje. 4 cosas que conllevan una verdadera confesión. En primer lugar, literalmente confesar significa decir lo mismo que, ¿sí? Es decir, tenemos que decir lo mismo que Dios dice respecto del pecado. Ahora, uno puede confesar el pecado sin tener el más mínimo remordimiento y sin tener ni siquiera un cambio de actitud. Es decir, eso sería más que una confesión, sería un reconocimiento, ¿sí? Desde el aspecto bíblico sería solamente un reconocimiento. Pero la Biblia nos llama a confesar el pecado en este sentido más profundo, que es decir lo mismo que Dios dice del pecado. Es ponerse de acuerdo con Dios para, y acá tiene que ver el segundo punto, ver el pecado como Dios lo ve. Es decir, digo lo mismo que Dios dice en cuanto al pecado, pero en segundo lugar, tengo que ver al pecado como Dios lo ve, con la gravedad que esto implica, con las consecuencias que muchas veces conlleva. No puedo hacer la vista gorda al pecado. Debo decir lo mismo que Dios dice del pecado. Debo ver el pecado como Dios lo ve. En tercer lugar, debo juzgar el pecado con el mismo juicio que Dios juzga. Ay, ¿cómo yo puedo hacer eso entonces? El juicio del pecado fue la cruz. Una verdadera confesión va a la cruz. Te lleva a la cruz. Porque ese fue el juicio y la sentencia de nuestros pecados. Y cuando uno entonces va a confesar al pecado, no se queda en decir, Señor, yo mentí. No, Señor, es cierto, yo mentí. Esto está mal delante de ti porque tu palabra dice que esto es pecado. Tú lo ves como algo malo y he transgredido tu palabra. Y mi pecado, lo ha llevado a Cristo a la cruz. No podemos pasar por alto esto. Y cuando llegas a la cruz, entonces ahí hay un punto directo que te lleva al arrepentimiento. Y ese sería el cuarto punto. Y es el arrepentimiento. Cuando uno enjuicia el pecado o ejecuta el juicio así como Dios mismo lo hace, en nosotros que somos los transgresores debe producir un arrepentimiento. Ahora, ¿qué es el arrepentimiento entonces? El arrepentimiento no es lamentarse, no es lamentarse haber hecho algo mal, sino que también significa apartarnos del pecado y volvernos hacia Dios de todo corazón. Es decir, implica un cambio. La palabra ahí cuando aparece en Mateo, arrepentíos, cuando el Señor habla,
Y cuando Pablo también lo utiliza en 2 Corintios es la misma palabra, cuando dice que él les había tenido que escribir duramente y que les causó tristeza a ellos, pero que esa tristeza los llevó al arrepentimiento, los condujo al arrepentimiento. Bueno, esa palabra arrepentimiento es cambio de mente, es cambio en la forma de pensar. Ese cambio en la forma de pensar, ¿en qué? En primer lugar, respecto del pecado que hemos hecho, respecto a Dios y a su santidad. Es decir, que cuando pecamos y confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos, más cuenta nos damos de la santidad de Dios y más cuenta nos damos de la pecaminosidad que tenemos nosotros. Y entonces el arrepentimiento conlleva un deseo profundo de decir: Señor, no quiero volver a hacer lo mismo. Involucra la voluntad, una decisión, un cambio. Hay creyentes que se pasan años y años tras años con los mismos problemas y con los mismos pecados. Algunos con su mal genio de carácter, y parecería que no pueden cambiar, y quizás probablemente nunca se hayan arrepentido porque nunca lo hayan visto como un pecado. Otros quizás con su mediocridad en su vida espiritual, siempre teniendo a Dios en segundo lugar. Otros quizás con algún pecado oculto, lo cual lo acarician y lo tienen ahí escondido sin que nadie lo vea. Y entonces están ahí. No pueden crecer, no se pueden desarrollar, y sus vidas siempre igual. Yo diría inclusive retrocediendo, marchitándose. Esto es algo sumamente serio delante de Dios, porque el pecado es serio ante los ojos de Dios. Si crees que confesar el pecado es solamente decirle a Dios pequé, estás muy equivocado y estás mirando muy mal al pecado. Mal porque en el sentido de que no estás viendo como Dios lo ve. Ahora, debemos entonces observar aquello que Pablo dice, ¿no? Que debemos examinarnos, ya sea para la participación de la mesa del Señor. Dice ahí que debemos examinarnos para que no seamos juzgados. Es decir, que cuando uno conserva algún pecado oculto y participa de la mesa, va a venir un juicio del Señor sobre ese hermano, y aún inclusive si es un pecado conocido a la iglesia, puede llegar a venir un juicio para la iglesia. Y de ahí la importancia en que el pecado no es un juguete para tratar de manipularlo. El pecado es como la serpiente, siempre va a morder y te va a dejar envenenado. El pecado siempre te paga mal. Nunca te creas que vas a salir ganando por jugar con el pecado. Y nunca creas que un pecado es barato. Porque el más mínimo pecado, hasta por ese más mínimo pecado, Cristo tuvo que ir a la cruz.
Y entonces cuando lo mirás desde la perspectiva de la cruz, hasta un pequeño mal pensamiento en contra de tu hermano ya se torna en algo gravísimo, en una conciencia sensible por la cruz de Cristo. Ahora quiero leerles algo, es un poco extenso, pero con esto concluimos. Del libro de Avivamiento y Plenitud del Espíritu de Horacio Alonso, en la página 82, en el tema del Espíritu Santo, es un subtítulo, ¿no es cierto? El Espíritu Santo está en nosotros para que sintamos la responsabilidad por el pecado. Dice lo siguiente: el Espíritu está en nosotros para que sintamos la responsabilidad por el pecado que llevamos adentro. La prueba más importante de que uno tiene el Espíritu Santo no es que posea determinados dones, como algunos piensan erróneamente. La prueba más importante de que un cristiano tiene al Espíritu Santo es que ahora no vive irresponsablemente con respecto al pecado. El problema de la presencia del pecado en la vida no puede ser ignorado. La Escritura lo advierte a cada momento. Es que con sus propios pecados el creyente puede hacer... puede hacer dos cosas. Puede tolerarlos o puede confesarlos. De estas alternativas es imposible escapar. O la tolerás o la confesás. ¿Qué pasa si la tolerás? Si uno tolera el pecado, ora en vano. La comunión se interrumpe, la alegría se pierde y la paz se turba. El Espíritu de Dios no permanece indiferente cuando hemos caído en el pecado. El pecado que practicamos entristece al Espíritu Santo, lo contrista, dicen las Escrituras. En Efesios 4:31. ¿Y qué pasa? El Espíritu se entristece y el cristiano se entristece. Si yo como creyente tolero el pecado, el Espíritu de Dios dentro mío se entristece. Cuando toleramos el mal, nuestra paz se turba. Es posible que uno haga oídos sordos y siga su vida habitual, sigue con sus actividades y nadie advierte lo que pasa, pero el tal tiene su paz turbada. Incluso es posible que quiera seguir con una tarea espiritual, pero todo es en vano, porque si el asunto que origina la falta de paz subsiste, también el fruto se desvanece y el servicio de Dios, en lugar de ser hecho con alegría, pasa a ser una carga. Le hago simplemente un paréntesis. Cuando el servicio a Dios deja de hacerlo, uno deja de hacerlo con gozo y con alegría y pasa a ser una carga, es mejor que lo dejes. En primer lugar, porque es probable que haya pecado. Y en segundo lugar, porque es para nosotros un privilegio poder servir al Dios vivo y verdadero, porque para eso hemos sido salvos. Cierro paréntesis. Continúo la lectura. Dice: Dios es fiel a sí mismo y no dejará de hablar a su Hijo que ha caído. Si el cristiano se resigna al pecado, no pierde su condición de cristiano. Es salvo, pero vivirá una vida triste. No es la voz del Espíritu Santo lo que lo entristece, sino la resistencia a esa voz.
lo que trae tristeza a su corazón. La consecuencia es altamente práctica, la falta de paz en un creyente. Aunque pueda no estar asociada con algún pecado conocido, siempre constituye una advertencia de que algo te ha confesado a Dios. Es decir, que cuando hay falta de paz en tu corazón, es una seria advertencia de que algo tiene que ser confesado. Puede ser algo que no estés conociendo, algo en lo cual todavía no tengas conciencia. Entonces debes orar y clamar al Señor para saber qué es aquello que debes confesar al Señor. Por último, por otro lado, está la otra actitud. En lugar de tolerar el pecado, el cristiano puede confesarlo. ¿Qué pasa si el creyente confiesa el pecado? La comunión se restablece y todo se vuelve a colocar en el lugar de la bendición. El creyente ve su comunión restaurada y se va dando cuenta de que Dios está obrando dentro de él. Este es uno de los rasgos más importantes de una vida identificada con Jesucristo. Se nos otorga una aguda sensibilidad con respecto al mal, porque el Espíritu Santo está en nosotros para que sintamos la responsabilidad por el pecado. Y simplemente leo el título 2, no lo voy a seguir, no voy a leer todo el desarrollo. Pero dice el título: si el creyente tolera el pecado, el Espíritu Santo está obligado a cambiar su ministerio. ¿Cuál va a ser el cambio? El cambio va a ser dice: ya no puede ahora ejercer un ministerio a través mío en bien de otros, y tiene que cambiarlo por un ministerio en favor mío para llevarme al quebrantamiento y a la confesión. ¿Cuál es el cambio del ministerio del Espíritu cuando nosotros resistimos y no confesamos el pecado? En vez del Espíritu de Dios utilizarte para bendición, para beneficio de otros, el Espíritu Santo tiene que empezar a trabajar en mí para quebrantarme y entonces pueda confesar el pecado. Por lo tanto, si tenés al Espíritu de Dios, es sumamente importante entender esto. No podemos tolerar el pecado. El creyente no puede tolerar el pecado, o no debería, como bien hemos leído, no debería. Debe confesarlo, porque si no, la falta de paz no solamente inundará su corazón y toda la situación de vida, sino que también las consecuencias pueden ser trágicas. Las Escrituras nos dicen allí en 1 Corintios 11 que había algunos que estaban enfermos, otros estaban debilitados y otros duermen, como consecuencia del juicio de Dios sobre el pecado. La enfermedad física muchas veces puede ser una disciplina de parte de Dios. La debilidad, o aún inclusive el dormir, es decir, la muerte. La muerte física puede llegar a ser una disciplina de parte de Dios al creyente que se resiste a su voz y a no confesar su pecado. Por eso esto es algo sumamente serio, queridos hermanos. Y delante del Señor, con todo esto expuesto, produce, por lo menos en mi corazón, produce te compunge ver la santidad de Dios y ver lo serio que es para Dios el pecado.
no podemos entonces nosotros tomarlo en menos. Vamos a orar y así continuamos después. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Y Señor, frente a la exposición de tu palabra, reconocemos de que pecamos en contra tuya. Ya sea con la soberbia de nuestro propio corazón, el orgullo, la arrogancia, ya sea resistiéndonos a tu voz y no queriendo confesar el pecado, cuando tenemos falta de paz, a hacer caso omiso, es decir, no darle importancia y seguir nuestra vida como si nada, y entristecemos al Espíritu. Cuando nos damos cuenta que algo hicimos mal y no estamos dispuestos a cambiar. Señor, cuando hay cosas que tienes que cambiar en nuestro carácter y cuántas veces no queremos dejarnos que tú nos moldees, porque sabemos de que eso requiere una negación a nosotros mismos, requiere un cambio de actitud, un cambio en nuestro corazón, un arrepentimiento y una confesión delante de ti. Ir a la cruz. Señor, perdónanos. Y todo esto sabemos de que podemos obtener este perdón gracias al sacrificio de Cristo, porque Él pagó por nuestros pecados. Y Señor, ayúdanos a que nuestras vidas entonces puedan ser transformadas para la alabanza y la gloria de tu gracia. Te pedimos todo esto y solamente es por los méritos de Jesucristo nuestro Salvador. Amén.